El aire estaba denso, cargado de una sensación de incertidumbre. Como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en pausa, esperando que algo se resolviera. Kazu caminaba por los pasillos del tribunal, su paso lento y titubeante. Como si cada paso le pesara más que el anterior. A lo lejos, podía escuchar las voces de los abogados, de los testigos, todos hablando, discutiendo. Mientras ella simplemente existía en medio de todo eso, atrapada en sus propios pensamientos. La tensión era palpable, un nudo en su estómago que no la dejaba respirar con facilidad. El juicio, esa palabra que resonaba en su cabeza sin cesar, parecía ser un recordatorio constante de que todo lo que había sido su vida, hasta ese momento, estaba a punto de desmoronarse. Era como si el destino la hubiera colocado en este lugar, entre estas paredes frías e impersonales, para hacerle pagar por algo que ni siquiera entendía bien. Kazu había pasado semanas preparándose para este momento, pero a pesar de todo su esfuerzo, la sensación de estar completamente fuera de control no la abandonaba. La decisión que estaba a punto de tomarse cambiaría todo. Las palabras que escucharía en breve, el veredicto que dictarían los jueces, definirían no solo su futuro, sino también el de su hija, Inti. Pensar en su pequeña, en los ojos brillantes de la niña que había traído al mundo con tanto amor, le daba fuerzas para continuar, pero también la llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si no lograba mantenerla a su lado? ¿Qué pasaría si, por alguna razón inexplicable, no fuera suficiente? Esas preguntas giraban en su cabeza sin cesar, como un remolino que amenazaba con arrastrarla. Mientras avanzaba por el pasillo, un recuerdo le vino a la mente. El día en que conoció a Christian, cuando todo era tan sencillo, cuando pensaba que la vida les había dado una oportunidad perfecta para ser felices. Lo había visto por primera vez en una fiesta, y algo en su mirada, en su forma de moverse, la había cautivado. Era uno de esos momentos en los que, por alguna razón inexplicable, sentías que algo en el aire se ajustaba perfectamente, que todo cobraba sentido. Christian parecía ser todo lo que ella siempre había buscado, cariñoso, atento, siempre dispuesto a escuchar, a hacerla sentir especial. Durante los primeros meses de su relación, Kazu pensó que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de su vida. Había soñado con tener una familia, con criar hijos en un hogar lleno de amor y respeto. Y Christian parecía compartir esos mismos sueños. Cuando se enteró de que estaba embarazada, la noticia no fue una sorpresa. Aunque al principio sí un poco aterradora. Después de todo, el embarazo implicaba grandes cambios, desafíos que, aunque ella sabía que serían difíciles, también le hacían sentir una sensación extraña de anticipación, como si finalmente estuviera a punto de cumplir su destino. Christian, al principio, parecía tan emocionado como ella. Juntos eligieron el nombre para su hija, Inti, en honor al sol, como símbolo de la luz y la esperanza que ella traería a sus vidas. Pero conforme pasaban los meses, las cosas empezaron a cambiar. Las palabras de cariño se hicieron más raras, las sonrisas menos frecuentes, y las promesas de estar ahí para ella comenzaron a sonar vacías. Kazu lo notaba, sentía la frialdad de su compañero, la distancia que se iba agrandando entre ellos, y aunque trataba de convencerlo de que todo iba a estar bien, que su amor seguiría intacto a pesar de los cambios, algo dentro de ella sabía que las cosas no eran tan simples. El primer golpe llegó cuando Christian comenzó a comportarse de manera indiferente, como si su embarazo ya no fuera importante, como si ella ya no lo fuera. En lugar de ser su apoyo, se fue distanciando cada vez más. Kazu no entendía qué había pasado, pensaba que tal vez el estrés del embarazo, las preocupaciones por el futuro, estaban afectando a Christian, pero la verdad era que él simplemente no estaba allí. No estaba emocionalmente disponible. Pasaban semanas sin que se dirigieran una sola palabra de cariño. Y la niña que llevaba en su vientre, la niña por la que Christian había mostrado tanto entusiasmo al principio, comenzó a ser solo una carga para él. En una ocasión, cuando Kazu intentó hablar con él sobre sus sentimientos, sobre el miedo que le producía que todo estuviera cambiando, Christian reaccionó con una fría indiferencia.
Ya no quería escucharla, ya no quería compartir con ella sus temores o su amor. De hecho, se negó a hablar sobre el futuro, sobre la familia que había estado imaginando, y en lugar de eso, comenzó a expresar su frustración, su deseo de que ella abortara. Las palabras de Christian fueron un golpe tan fuerte que Kasu no pudo evitar sentirse destrozada. Le pidió que abortara. Le dijo que su hija no tenía cabida en su vida, que no podría encargarse de ella. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que Kasu se dio cuenta de que el amor que había creído que compartían ya no existía. Y se sintió traicionada, desbordada por un dolor profundo que no podía explicar. Nunca imaginó que el hombre con el que había planeado construir una vida juntos pudiera decir algo tan cruel, tan desgarrador. Y aunque al principio trató de ignorarlo, de convencer a su corazón de que era solo una etapa difícil, las palabras de Christian no dejaron de resonar en su mente, como un eco constante que la perseguía. La indiferencia de Christian se fue haciendo más evidente. La relación se volvió cada vez más insostenible y lo que antes parecía ser un amor sólido, lleno de promesas y de sueños compartidos, ahora se veía como una farsa, como un espejismo que se desvanecía poco a poco. Kasu ya no sabía cómo lidiar con la situación. Cada día sentía que se alejaba más de lo que había sido su vida antes. El dolor de ver cómo su familia se desmoronaba a su alrededor era insoportable, pero había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Por su hija, por la niña que llevaba dentro, iba a seguir adelante, aunque eso significara enfrentar a Christian, aunque eso significara tomar decisiones que la aterraban. Cuando Kasu tomó la difícil decisión de separarse de Christian, lo hizo con un dolor profundo en el corazón, pero también con una sensación de liberación, de que estaba haciendo lo correcto, de que no podía seguir viviendo en una mentira. La idea de ser madre soltera la aterraba, pero el miedo a no estar bien con ella misma, a no ser honesta con lo que realmente sentía, era aún más grande. Sabía que lo que estaba haciendo no sería fácil. Criar a una hija sin el apoyo de Christian, sin el hombre que había creído que sería su compañero de vida. Era un desafío colosal. Pero también sabía que no podía seguir en una relación que la hacía sentir invisible, que la empujaba a ser alguien que no era. Tenía que tomar las riendas de su vida, por su hija y por ella misma. La vida de Kasu se desenvuelve como una novela dramática que se adentra en los rincones más oscuros del alma humana. Un relato de lucha, de resistir ante la adversidad, pero también de aceptar la fragilidad de la condición humana. Todo comenzó en los días previos al juicio, cuando los sentimientos de ansiedad se apoderaban de ella a cada paso. Había algo en la tensión del ambiente, en las miradas furtivas de los abogados, en los papeles legales que parecían acumularse sin cesar, que le decía que su vida jamás sería la misma después de este proceso. De alguna forma, aquel juicio era el cierre de un capítulo que había comenzado muchos años atrás, cuando Christian y Kasu eran una pareja idealizada, deslumbrada por el amor y los sueños compartidos. Sin embargo, con el tiempo, aquellos mismos sueños se fueron desmoronando. El amor que una vez los unió comenzó a diluirse, y lo que quedaba eran recuerdos de lo que alguna vez fue una relación basada en la complicidad, el apoyo mutuo y las esperanzas conjuntas. Con cada testimonio, cada palabra, Kasu sentía que su vida se iba reescribiendo una y otra vez. En términos legales, era como si su historia fuera algo que no le pertenecía, un relato contado por otros, y no la experiencia personal de la mujer que había atravesado todo lo que estaba siendo juzgado. Había momentos en los que sentía que las palabras que se pronunciaban en ese espacio público no correspondían con la realidad que vivía, una realidad que estaba mucho más allá de lo que los papeles podían reflejar. En cada jornada del juicio, ella sentía que las barreras entre su ser interior y el juicio se volvían más difusas. Las historias que se contaban sobre ella parecían no encajar en la visión que tenía de sí misma. Quizás era por la presión de los jueces y abogados, o por la incomodidad de saber que su vida personal se había convertido en un tema de debate, pero la sensación de invasión se hizo más fuerte cada vez que alguien hablaba de su vida. Todo lo que antes había sido suyo se estaba convirtiendo en un espectáculo público.
Kasu entendió en esos momentos que el juicio no solo se trataba de hechos y evidencias, sino también de la manera en que el mundo la percibía, una percepción que, muchas veces, no coincidía con su verdad más profunda. Sin embargo, a pesar de todo el dolor que se le acumulaba, lo que Kasu encontraba de alguna forma reconfortante era la mirada de su hija, Inti. Inti, que con su dulzura infantil parecía ofrecerle la calma que Kasu tanto necesitaba. En medio de las tormentas emocionales que la azotaban, la presencia de Inti era el refugio que le daba algo por lo que seguir luchando. Inti representaba la pureza de los sueños no rotos, la oportunidad de reconstruir algo nuevo. Mientras veía a su hija jugar con su muñeca en las sillas del tribunal o preguntarle con voz suave por qué mamá parecía tan triste, Kasu encontraba un pequeño respiro. Esa niña pequeña que había traído al mundo no solo significaba una nueva vida, sino que también representaba la posibilidad de redención. Inti no pedía nada más que amor y protección, lo que, en esos momentos, se convertía en la misión más importante para Kasu. A veces, cuando el mundo exterior parecía desmoronarse a su alrededor, la pequeña Inti era el ancla que mantenía a Kasu aferrada a la realidad. Le recordaba que su vida tenía un propósito más grande que la angustia que la envolvía. Lo que más dolía a Kasu en ese tiempo era no poder darle a su hija la vida perfecta que había soñado para ella. La niña, al igual que Kasu, se veía atrapada en una situación que no había elegido. ¿No era justo para Inti vivir en medio de ese caos, sin saber realmente lo que estaba sucediendo? Sin comprender que sus padres ya no compartían los mismos sueños ni los mismos proyectos. A veces Kasu se sentía culpable por haberla traído al mundo bajo estas circunstancias. Pero también sabía que el amor que sentía por su hija no tenía límites. Aunque la relación con Christian se había desmoronado y se sentía atrapada en un proceso judicial interminable, Kasu no se rendiría. Lucharía por su hija, por darle el amor y la estabilidad que necesitaba. Era consciente de que Inti no debía crecer con el peso de una ruptura entre sus padres, aunque eso fuera inevitable en ese momento. La niña merecía la mejor versión de su madre, una madre que, aunque rota por dentro, seguiría dando lo mejor de sí misma. Lo que más atormentaba a Kasu no era el hecho de estar en medio de un juicio, sino la profunda tristeza de haber llegado a este punto. El pensamiento constante de que algo en su vida se había desvanecido para siempre la atormentaba. Kasu se encontraba atrapada en una maraña de recuerdos y emociones que eran difíciles de procesar. No solo tenía que lidiar con la pérdida de su relación con Christian, sino con la imagen de la mujer que había sido antes de todo esto. Al mirar al espejo, no veía a la misma persona que había sido años atrás. Se veía transformada, herida por la decepción y la desilusión, pero con una determinación feroz que la mantenía en pie. A veces, cuando se encontraba a solas en su habitación, la culpa la invadía, y le resultaba difícil no cuestionarse si había hecho todo lo posible para salvar su familia. Había momentos en que la duda la acosaba, preguntándose si había hecho lo suficiente por Christian, si había ignorado las señales de advertencia que podrían haber evitado todo esto. Sin embargo, pronto se daba cuenta de que lo único que realmente podía controlar era el futuro. El futuro de Inti, el futuro de ella misma. Y aunque el dolor de los últimos años seguía latente, también era consciente de que ya no podía seguir viviendo en la sombra del pasado. A medida que el juicio avanzaba, la idea de reconstruir su vida empezaba a cobrar forma en la mente de Kasu. Se dio cuenta de que, si bien el dolor nunca desaparecería por completo, podría aprender a vivir con él de una manera diferente. La vida que había tenido con Christian ya no era posible. Pero eso no significaba que su vida como madre no tuviera un propósito claro. Se permitió a sí misma imaginar un futuro sin la constante presión del juicio, un futuro en el que pudiera disfrutar de la presencia de Inti sin el peso de la culpa o el miedo a lo que vendría después. Era un futuro incierto, sin duda, pero también uno lleno de posibilidades. Kasu entendió que tenía que perdonarse a sí misma por todo lo que no había logrado y empezar a valorarse nuevamente. Quizás no pudiera cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo vivir el resto de su vida.
Aunque el proceso judicial seguía siendo una batalla legal, para Kasu la verdadera batalla era interna. Aprender a sanar, aprender a perdonar, aprender a volver a confiar en sí misma. En esos momentos de reflexión, Kasu también pensaba en los días felices que compartió con Christian, antes de que la distancia y el desencanto los separaran. Recordaba las tardes de risas, las promesas compartidas, los momentos en que ambos se sentían invencibles. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquellas promesas se habían desvanecido. Kasu no podía evitar sentirse traicionada por la forma en que todo se había desmoronado. A veces, pensaba que tal vez no habían sido tan fuertes como creían, que su amor no había sido lo suficientemente resistente para resistir las dificultades de la vida. Pero lo que más le dolía era la forma en que todo esto afectó a su hija, a la pequeña Inti, que había llegado a este mundo en un momento de confusión. La pequeña que no entendía por qué sus padres ya no se miraban como antes, porque los días no eran iguales. Kasu deseaba poder protegerla de toda esa tristeza, de todo ese caos, pero sabía que no podía. Lo único que podía hacer era estar a su lado, mostrarle el amor incondicional de una madre. Y enseñarle a navegar por el mundo con valentía. El juicio, con todas sus tensiones, finalmente llegó a su fin. Kasu sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La sentencia de custodia, que finalmente se dictó a su favor, fue un pequeño consuelo en medio de tanto dolor. La posibilidad de criar a Inti con la libertad de tomar sus propias decisiones, de formar un hogar para ella y darle el amor que necesitaba, le dio una renovada esperanza. Sin embargo, el camino no terminó allí. Sabía que el proceso judicial había sido solo un reflejo de lo que había estado viviendo en su corazón durante todo ese tiempo. La reconstrucción de su vida y la de su hija sería un proceso largo y complejo, pero Kasu estaba decidida a seguir adelante. La determinación con la que enfrentó el juicio era ahora una motivación para sanar y construir una nueva vida. Una vida llena de posibilidades, aunque el dolor siempre sería parte de su historia. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerían por completo, Kasu sabía que, al final, lo que verdaderamente importaba era el amor que ella podía ofrecerle a su hija. Un amor que era su mayor fuente de fuerza. El juicio que siguió fue una prueba agotadora. Pasaron semanas de tensas discusiones, de enfrentamientos legales, de escuchar acusaciones que no tenían base, pero que fueron suficientes para hacerle dudar de sí misma. Christian trató de presentarse como el padre preocupado, el hombre arrepentido que solo quería recuperar a su hija. Pero Kasu sabía la verdad. Sabía que lo que él realmente quería era seguir controlando la situación, seguir siendo el que dictaba las reglas. A cada momento, Kasu sentía como la presión sobre sus hombros aumentaba, como la duda se colaba en su mente, preguntándose si sería suficiente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el veredicto llegó. La custodia de Inti fue otorgada a Kasu. La sensación de alivio fue abrumadora, pero no duró mucho. Aunque había ganado, el proceso de sanar, de reconstruir su vida, apenas comenzaba. Aunque la batalla legal había terminado, la guerra por su felicidad y la de su hija recién comenzaba. Sabía que tendría que enfrentarse a muchos desafíos, que la vida de madre soltera no sería fácil, pero algo en su interior la mantenía firme. Ya no se sentía perdida. Ya no sentía que dependía de alguien más para definir su valor. Con Inti en sus brazos, Kasu entendió que la vida, aunque llena de dificultades, también estaba llena de oportunidades y que, a pesar de todo, lo único que realmente importaba era el amor que ella podía ofrecerle a su hija. La lucha, aunque ardua, la había fortalecido. Sabía que podía seguir adelante. Sabía que no estaba sola. En medio de la tormenta emocional que Kasu vivía día tras día, la sensación de estar atrapada en una historia ajena la envolvía por completo. No solo su vida había sido puesta bajo el microscopio de la justicia, sino también su identidad como mujer y madre. Había momentos en que la absurdidad de las acusaciones y los testimonios que se presentaban en su contra la dejaban atónita, como si todo fuera parte de un guión que no había escrito. La imagen que otros tenían de ella no coincidía con la mujer que era en su esencia,
ni con los motivos que la habían llevado a actuar como lo había hecho en el pasado. Los momentos de vulnerabilidad, aquellos que para ella eran los más humanos, los más genuinos, parecían ser malinterpretados, distorsionados y proyectados de formas que le resultaban incomprensibles. Kasu se encontraba, entonces, en una batalla no solo por la custodia de su hija, sino también por recuperar su dignidad, por demostrar que, a pesar de las grietas en su vida, seguía siendo una mujer capaz de tomar decisiones, de crecer y de aprender. Sin embargo, la constante exposición pública y los juicios que la sociedad le imponían hacían que este proceso fuera aún más doloroso. Y, al mismo tiempo, la naturaleza humana de la situación se iba tornando en algo más sombrío a medida que los días de juicio pasaban. Y los momentos de soledad en las noches se alargaban, y Kasu no podía evitar pensar en las decisiones que la habían llevado a este punto. Cada paso, cada palabra, cada acción había sido analizada desde una perspectiva externa que no comprendía del todo. En su mente, las piezas del rompecabezas de su vida no encajaban como se esperaba, no se ajustaban a los márgenes establecidos por los demás. Había tantas cosas que deseaba expresar, tantas emociones que deseaba compartir, pero las circunstancias la mantenían en silencio, obligándola a mostrar solo lo necesario. No quería que su hija creciera pensando que su madre era una mujer rota, pero tampoco quería ocultar la realidad de lo que había vivido. Intentaba transmitirle a Inti que la vida no siempre era justa, que a veces el dolor era inevitable, pero que, incluso en esos momentos, existía la posibilidad de sanar y seguir adelante. El juicio, con su interminable lista de testimonios, hechos y testimonios que parecían carecer de conexión real con la vida cotidiana de Kasu, la hacía sentirse más desconectada de lo que alguna vez fue su realidad. ¿Cómo podía un tribunal decidir sobre lo que una mujer sentía, sobre lo que vivía en su interior? Kasu estaba atrapada en un ciclo interminable, observando cómo su vida se transformaba en una sucesión de palabras legales que no representaban la verdadera esencia de su ser. La deshumanización del proceso la afectaba profundamente, pero de alguna manera también le permitió encontrar una fuerza que no sabía que tenía. En cada sesión, cuando el dolor parecía desbordarla, se centraba en su hija, en el amor incondicional que sentía por ella, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, sabía que debía ser el ejemplo de resiliencia para la pequeña. A veces, al mirarla, Kasu encontraba un propósito renovado, algo que la mantenía firme ante la adversidad. Con el paso del tiempo, Kasu descubrió que la experiencia del juicio, aunque dolorosa, había sido solo un capítulo en una historia mucho más grande que abarcaba su vida. Una historia que, antes de esa fase tan oscura y desafiante, había sido en su mayor parte tranquila y predecible, pero que ahora, después del juicio, parecía estar marcada por una constante evolución. Se dio cuenta de que había atravesado momentos de incertidumbre, desesperación, rabia y tristeza tan profundos que, en ocasiones, le costaba recordar cómo era su vida antes de que todo esto comenzara. Pero también comprendió que la vida no es algo estático, no se trata de un punto fijo en el tiempo, sino de un constante movimiento, de un ir y venir de situaciones, sentimientos y circunstancias que nos transforman incluso cuando no somos conscientes de ello. En ese proceso de transformación, uno de los aspectos más significativos fue su relación con el perdón. Kasu había tenido que perdonar no solo a aquellos que la habían hecho daño, sino también a sí misma. Durante mucho tiempo, vivió con la sensación de que, de alguna manera, había fallado en protegerse o había hecho algo para que las circunstancias tomaran un giro tan destructivo. El autocastigo era una constante en su mente. Sin embargo, después de mucha reflexión y crecimiento personal, entendió que perdonarse a sí misma era un acto de liberación. No podía cambiar el pasado, no podía borrar lo que había sucedido, pero sí podía aprender de ello, crecer a partir de esa experiencia y, sobre todo, dejar de cargar con la culpa. Aprendió que no tenía que ser perfecta, que nadie lo era. El perdón, tanto hacia los demás como hacia ella misma, se convirtió en una de las claves para encontrar la paz interior.
Por otro lado, el arte, en particular la pintura, continuó siendo uno de los pilares de su proceso de sanación. Cada vez que tomaba los pinceles, Kazu sentía que podía liberar algo más de sí misma. El simple acto de pintar no solo le permitía canalizar sus emociones, sino que le ofrecía una sensación de control y conexión con su interior. Durante los momentos de mayor angustia, se refugiaba en el color, en las formas, en los matices que ella misma creaba. Al principio, sus lienzos estaban llenos de formas caóticas y colores oscuros, pero con el tiempo, esas obras se fueron volviendo más armoniosas, reflejando no solo el dolor, sino también la esperanza y la resiliencia que había cultivado dentro de sí. De alguna manera, la pintura se convirtió en su terapia, en su manera de sanar más allá de las palabras. Era un espacio sagrado donde podía ser ella misma, sin juicios, sin presiones, sin expectativas. Las emociones que había experimentado durante el juicio seguían allí, por supuesto, pero Kazu ya no las veía como una carga tan pesada. Sabía que serían parte de ella siempre, pero también entendió que no las dejaría definir su futuro. Aprendió a mirarlas con una nueva perspectiva, con compasión y comprensión, y a dejarlas ir cuando era el momento. No era un proceso sencillo ni rápido. Hubo días en los que la tristeza la envolvía de nuevo, o en los que el miedo se apoderaba de su mente, como una nube oscura que no se disipaba. Pero con el tiempo, Kazu descubrió que esos sentimientos no eran enemigos. Eran solo emociones humanas que debían ser aceptadas, no rechazadas. A medida que fue aprendiendo a convivir con ellas, estas emociones comenzaron a perder parte de su poder sobre ella. Kazu ya no vivía en constante lucha contra su pasado. En cambio, lo abrazaba, lo entendía y lo integraba en su vida. El otro aspecto fundamental en su vida fue la relación con su hija, Inti. Después de todo lo sucedido, Kazu comenzó a ser más consciente de lo importante que era estar presente para ella, tanto física como emocionalmente. El tiempo con su hija se volvió un espacio sagrado. Se dio cuenta de que, en su afán por lidiar con la situación, había dejado pasar momentos preciosos que ahora quería recuperar. Con cada conversación, con cada juego, con cada sonrisa compartida, Kazu sentía que su conexión con Inti se profundizaba. Inti, por su parte, también comenzaba a sanar. Aunque había sido una niña afectada por la tensión del juicio, también era un ser resiliente, capaz de adaptarse y florecer una vez más. A medida que Kazu fortalecía su vínculo con su hija, se dio cuenta de lo esencial que era ese amor incondicional. El amor de madre e hija se convirtió en una de las fuerzas más poderosas que tenía a su disposición para avanzar. Kazu también comenzó a redefinir lo que significaba para ella la familia. Durante mucho tiempo, pensó que la familia era solo la sangre, aquellos con quienes compartía lazos biológicos, pero la experiencia del juicio le enseñó que la verdadera familia estaba formada por las personas que, en los momentos de oscuridad, se mantenían a su lado. Sus amigos más cercanos, aquellos que la acompañaron durante las fases más duras, comenzaron a ocupar un lugar fundamental en su vida. La amistad y el apoyo emocional que recibía de ellos eran invaluables. Estos vínculos, que en su momento parecían secundarios o accesorios, ahora se volvían esenciales. La familia no era solo la que compartía su hogar, sino también la que había sabido abrazarla con todo su ser, aceptándola en sus peores momentos y ayudándola a sanar. Aunque la batalla legal había quedado atrás, Kazu comprendió que aún tenía muchas más batallas por librar. No eran batallas contra otros, sino contra su propia mente, contra los temores que a veces la invadían y que la hacían dudar de su capacidad para seguir adelante. Cada día era un nuevo reto, un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para crecer. Kazu se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta. No tenía que tener todas las respuestas, ni siempre estar fuerte. Aceptó que la vulnerabilidad era parte de ser humana, y que no había nada de malo en sentirse insegura o en tener momentos de debilidad. En lugar de luchar contra esos sentimientos, decidió permitirlos, comprenderlos y aprender de ellos. El miedo, la inseguridad, la tristeza, la ansiedad, todos estos eran solo estados temporales. Y a medida que pasaba el tiempo,
Kazu se fue dando cuenta de que podía atravesarlos sin dejarse consumir por ellos. En este viaje de sanación, Kazu comenzó a ver el mundo con otros ojos. Comenzó a apreciar las pequeñas cosas, las que antes pasaban desapercibidas. El aroma del café por la mañana, la risa de Inti, las charlas tranquilas con sus amigos. Cada momento se volvía un regalo, algo que antes, cuando vivía atrapada en su propia mente y sus preocupaciones, había dado por sentado. Ahora entendía que la vida estaba llena de momentos preciosos, pequeños instantes de felicidad que valía la pena saborear. Este nuevo enfoque le permitió encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles, cuando el miedo o la incertidumbre volvían a aparecer. Kazu aprendió a apreciar los altibajos de la vida, a entender que no todo tenía que ser perfecto para ser valioso. Finalmente, Kazu se dio cuenta de que la resiliencia no era solo una cuestión de sobrevivir, sino de prosperar después del dolor. Aunque nunca olvidaría lo que había sucedido, ahora veía esos momentos difíciles como una parte integral de su historia, una parte que le había permitido crecer y transformarse. Con cada día que pasaba, se sentía más empoderada, más conectada con su ser interior, más en paz con su pasado y con el futuro que estaba creando. Y aunque el camino aún tenía desafíos, Kazu estaba lista para seguir adelante, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, siempre tendría dentro de sí la fuerza necesaria para enfrentarlo. Había aprendido que, aunque la vida podía ser impredecible y a veces cruel, siempre había una manera de encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros. Y esa luz, para Kazu, era su capacidad para sanar, crecer y seguir adelante, siempre, sin importar las adversidades. Kazu, aunque profundamente transformada por las experiencias que había vivido, sabía que la vida continuaba y que, al final, el propósito de todo ese sufrimiento debía ser el de encontrar un sentido más profundo, uno que fuera más allá del dolor. En este proceso de reconstrucción, también aprendió que no era necesario tener todo resuelto de inmediato. La presión por sanar rápidamente o seguir adelante era una carga autoimpuesta que a menudo se encontraba en la mente de aquellos que vivían situaciones difíciles. Kazu comprendió que la sanación no seguía una línea recta, sino que era un proceso lleno de altibajos. De días en los que sentía que había avanzado mucho y otros en los que sentía que daba un paso atrás. Sin embargo, en lugar de desanimarse por esos momentos de estancamiento, comenzó a verlos como una oportunidad para reflexionar, para recargar energías y para recordar que la vida misma era un proceso de constante cambio y adaptación. Fue entonces cuando la palabra impermanencia adquirió un nuevo significado en su vida. Todo en la vida estaba en constante transformación y eso incluía el sufrimiento y el dolor. Una de las decisiones más valiosas que Kazu tomó durante este proceso de sanación fue la de establecer límites más claros con las personas que formaban parte de su vida. Si bien siempre había sido generosa con su tiempo y energía, entendió que no podía seguir entregándose completamente a los demás sin primero cuidar de sí misma. Aprendió a decir no cuando sentía que algo no era saludable para ella, incluso si eso significaba decepcionar a otros. Este aprendizaje no fue fácil, pues estaba tan acostumbrada a complacer y a ser la mujer fuerte para los demás, que al principio sentía una fuerte resistencia interna. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a entender que ser respetuosa consigo misma no solo era un acto de autocuidado, sino también de amor propio. En la medida en que fortalecía sus límites personales, también cultivaba su autoestima y aprendía a priorizar sus necesidades emocionales, físicas y espirituales. Este acto de autocompasión le permitió dejar ir ciertas relaciones que ya no le sumaban, pero también la acercó a aquellas personas que realmente respetaban su proceso de sanación y que, de alguna manera, contribuyeron a su crecimiento personal. A lo largo de su camino de sanación, Kazu también se dio cuenta de que debía aprender a disfrutar de la soledad. Aunque siempre había estado rodeada de personas, momentos de introspección y solitud se habían convertido en su refugio. La soledad ya no la aterrorizaba, sino que la consideraba una oportunidad para volver a conectar consigo misma. En este espacio, encontró momentos de paz absoluta.
Descubrió que estar sola no significaba estar vacía, sino todo lo contrario. Era una forma de llenarse con sus propias ideas, reflexiones y deseos. A menudo se encontraba caminando por el parque, observando el paisaje, reflexionando sobre su vida y sintiendo una profunda gratitud por cada paso que había dado. Incluso aquellos momentos de silencio, en los que sus pensamientos parecían desbordarse, ahora eran vividos con una sensación de calma que antes le era ajena. La soledad se convirtió en su aliada, y en ella encontró respuestas a muchas de las preguntas que había guardado por tanto tiempo. Además, la búsqueda de significado en su vida la llevó a explorar nuevas formas de espiritualidad. Aunque nunca fue una persona particularmente religiosa, Kasu se sintió atraída por la idea de encontrar una conexión más profunda con algo más grande que ella misma. Comenzó a practicar la meditación y a leer sobre filosofías orientales, como el budismo y el taoísmo, que la ayudaron a entender la importancia de la impermanencia, el desapego y la aceptación. Estas prácticas le ofrecieron herramientas para estar más presente en el momento, para soltar lo que ya no le servía y para aceptar con gracia lo que la vida le ofrecía. En su búsqueda de espiritualidad, también descubrió la importancia de la gratitud. A pesar de todo lo que había atravesado, la vida seguía dándole muchas razones para sentirse agradecida. Desde los momentos más simples, como el canto de los pájaros en la mañana, hasta las lecciones profundas que había aprendido de sus propias cicatrices, Kasu entendió que la gratitud era una de las formas más poderosas de sanar. Al enfocarse en lo positivo, fue capaz de superar muchas de las sombras del pasado. Su trabajo, que antes había sido una fuente de estrés, comenzó a tomar un nuevo significado. Kasu había sido una mujer que siempre se había entregado con pasión a lo que hacía, pero a menudo se encontraba sacrificando su bienestar por cumplir con las expectativas ajenas. Después del juicio, comenzó a replantearse sus prioridades y a redirigir sus energías hacia proyectos que realmente la inspiraran. Se dio cuenta de que su tiempo era limitado y que no podía seguir dedicando su vida a tareas que no le aportaran satisfacción o que no estuvieran alineadas con sus valores. Poco a poco, se fue rodeando de colegas que compartían sus ideales y que la motivaban a trabajar por causas en las que realmente creía. Este cambio no solo mejoró su desempeño profesional, sino que también le otorgó una sensación de propósito mucho más profunda. El trabajo dejó de ser solo una obligación y se convirtió en una plataforma desde la que podía impactar de manera positiva a su comunidad y a las personas que la rodeaban. Kasu también comenzó a realizar cambios en su entorno físico. A lo largo de su proceso de sanación, se dio cuenta de que su hogar debía ser un reflejo de la nueva persona que estaba llegando a ser. Decidió cambiar la decoración de su casa, reemplazando objetos y colores que asociaba con el dolor o con el pasado por otros que simbolizaban paz y serenidad. Redecorar su espacio fue un acto simbólico de renovación y de creación de un ambiente que favoreciera su bienestar. El proceso de transformación fue lento, pero gratificante. Con el tiempo, su hogar se convirtió en un lugar de refugio, en un espacio sagrado donde se sentía segura y libre de las tensiones del mundo exterior. Cada rincón de su casa ahora estaba impregnado de su energía, de su viaje de sanación, y eso le brindaba una sensación de control y empoderamiento que nunca había tenido antes. Finalmente, Kasu entendió que su vida, aunque marcada por pruebas difíciles, había tomado un giro en el que el sufrimiento había dejado de ser un peso. Al contrario, la aceptación de esos momentos de dolor la había convertido en una mujer más fuerte, más sabia y más compasiva. Lo que una vez consideró como una parte rota de su vida, ahora lo veía como un capítulo crucial de su evolución personal. La resiliencia no solo se trata de sobrevivir, sino de transformar el dolor en una fuente de crecimiento. Y Kasu, con cada paso que daba, demostraba que, a pesar de todo lo que había atravesado, su capacidad para reconstruir su vida y encontrar un propósito aún más grande que el que había tenido antes era, sin lugar a dudas, su mayor logro.